Hola, con este video inicio la lección 2. En esta lección vamos a ver las descripciones de dispositivos de propósitos generales o MCI. Vamos a comenzar por un decodificador de 3 entradas a 8 salidas. Estas van a ser activas en nivel alto y va a haber una entrada de habilitación también activa en nivel alto. Entonces, para escribir la entidad tenemos en cuenta estas especificaciones y vamos a recordar a través de la hoja de datos de un fabricante cómo es un decodificador de 3 a 8 comercial. Fíjense, las entradas se llaman A y son, en lugar de llamarlas A, B y C, las llama A0, A1 y A2. Esto nos da una idea de cómo podemos definir las entradas ADRES en nuestro caso. Como un vector nos va a convenir, en lugar de llamarlas con letras distintas, decimos que A sub I es IN, es Standard Logic Vector. Y como vimos, es de 3 a 8. De manera que es 2 down to 0. Muy bien. Después, la habilitación, nosotros vamos a usar una sola, así que es de modo IN y de tipo Standard Logic. Standard Logic. Y la salida, vamos a ver nuevamente la hoja de datos, vemos que tiene 8 salidas. En el caso del 138 eran activas bajo, nosotros la vamos a usar activas en alto, y las denomina el fabricante Y0 hasta Y7, así que también podemos definirlas como un vector. Así que volvemos a nuestra descripción y acá ponemos out, porque son salidas, copio este renglón, Standard Logic Vector, pero va a ser de 7 a 0. Después cierro ahora el port, la sentencia port, con un signo de paréntesis cerrado y punto y coma. Con lo cual ya quedó nuestra entidad definida. Bien, lo vamos a hacer como tabla de verdad. Recordemos cómo es la tabla de verdad para el decodificador de 3 a 8, el comercial, el 138. Esta tabla está dada por otro fabricante. En el 138 comercial, como les dije, las salidas son activas en bajo. Entonces vemos que para todas las combinaciones de la entrada, a medida que avanzamos en las combinaciones, se va desplazando, en este caso, el 0 en la diagonal. Bueno, nosotros tenemos que diseñar esta tabla de verdad, nada más que le vamos a poner una sola habilitación, que sería equivalente a la I3, porque la vamos a hacer activa en alto, y las salidas van a estar activas en alto también. Tenemos que diseñar esa tabla de verdad. Y habíamos visto cómo se diseña una tabla de verdad en uno de los ejercicios de la AN usando with select. Así que lo vemos nuevamente, lo repasamos. Acá fíjense, con with entradas, en el vector que habíamos formado con las entradas, seleccionábamos para la salida IO un 1, por ejemplo, dependiendo si las entradas estaban las dos en 1. Y un 0 para los demás casos. Así que era with select y después usamos when. Eso mismo vamos a aplicarlo ahora. Pero ¿cuál es la diferencia? Que antes la entrada y la salida eran Standard Logic y ahora tenemos Standard Logic Vector. Para el caso de la entrada no va a haber grandes diferencias, porque en el caso anterior, cuando teníamos las entradas por separado, nosotros habíamos fabricado una señal que nos fabricaba esas entradas, las transformaba en un Standard Logic Vector. En este caso ya las tenemos como Standard Logic Vector, así que este paso de tener una señal y una concatenación lo vamos a evitar. La diferencia es que la salida acá era única y ahora nosotros tenemos un Standard Logic Vector. Pero en cuanto a la sentencia es lo mismo, las consecuencias son otras. Entonces vamos a usar esa misma sentencia aplicada a un vector.
ponemos en el cuerpo de la arquitectura, ponemos with. Les aclaro que después voy a hacer modificaciones, pero conceptualmente es más fácil explicarlo así. Con la entrada A sub I hace referencia a todo el vector. Seleccionamos para la salida selecciono fíjense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 when la entrada A sub I, que es un Standard Logic Vector, esté todo en 0. O sea que cuando las señales de direcciones están las tres en 0, entonces la salida activa en alta va a tener un 1 en el bit 0, según lo definimos acá. El bit 0 es el bit menos significativo que está a la derecha. Bien, y así tenemos que construir toda la tabla. Entonces yo copio esto, perdón, lo tengo que copiar también con la coma, en el siguiente renglón, y voy cambiando lo que corresponda. Entonces, y antes de ponerle el 1, para ser más rápido, voy a ir copiando así con todos ceros en los demás renglones. Entonces ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá hay renglones de mano. Y ahora voy fabricando la tabla. Tienen que quedar los unos en diagonal, pero lo voy a ir explicando. Cuando tenemos un 1 en el bit más significativo, quiere decir que se va a activar la entrada 1. Cuando tenemos un 1 en la segunda posición, o sea 0, 1, 0, se va a activar el bit 2. Cuando tenemos 0, 1, 1, se va a activar el bit 3. Cuando tenemos 1, 0, 0, se va a activar el bit 4. Cuando tenemos 1, 0, 1, se va a activar el bit 5. Cuando tenemos 1, 1, 0, se va a activar el bit 6. Cuando tenemos, vamos a copiar esta nuevamente, abajo, me faltó una. Cuando tenemos los 3 en 1, 1, 1, 1, se va a activar el bit 7. Y ahora recuerden que estamos con Standard Logic Vector. No solamente son binarios, sino que pueden tener otro tipo de valores, como 1 débil, 0 débil, alta impedancia, indefinido, que siempre tenemos que contemplar para evitar errores. De manera que cuando venga cualquier cosa que no sea un binario, que no esté ninguna activada, eso es lo mejor. Y recuerden que poníamos when others, con eso cubríamos todos los casos, punto y coma. Bueno, en cuanto a la tabla, ya la tenemos, pero nos falta una condición. Decíamos que la salida no puede escribirse directamente, porque va a depender de si está habilitada. Si no está habilitada, siempre la condición es que las salidas estén todas en 0. Entonces no podemos acá escribir directamente la salida. Tenemos que generar una señal intermedia. En la parte declarativa de la arquitectura ponemos signal, AUX, Y. Yo cuando es algo auxiliar lo llamo AUX, así me acuerdo que cuando veo el código fácilmente que la tuve que definir por una cuestión auxiliar, y además le pongo la I para saber que es una especie de I. Es una señal en lugar de un port, pero está vinculado con la I. Como está vinculado por la I, tiene que tener el mismo tipo de datos. Así que copio de acá
los datos, o sea, son Standard Logic Vector de 7 a 0 y termina en punto y coma, ¿no? Y acá, en lugar de asignarle a I esto, se lo vamos a asignar a la señal auxiliar. Y luego vamos a tener que agregar una sentencia que contemple la habilitación. Entonces, nuestra señal de salida, que es un Standard Logic Vector, y su O, va a adquirir el mismo estado que me dé la señal auxiliar I, que va a ser alguno de los valores de la tabla de verdad, pero con una condición. Entonces le ponemos when, o sea, cuando se dé que la habilitación en su I sea igual a 1, porque dijimos en alto. Else, si esto no se cumple, o sea, si no está habilitada, entonces la salida, ¿cuánto va a valer? Dijimos 0, pero, o sea, podríamos hacer así, ¿no? Escribir acá, punto y coma, y terminó correctamente la descripción. Voy a dejar un renglón para que quede más clarito. Pero esto es porque nosotros ya sabemos que la salida tiene 8 bits. Y ya lo tenía escrito. Pero no es muy cómodo escribir tantos bits y a veces en dispositivos más complejos uno no sabe cuántos bits tiene la salida. Entonces, para eso hay una expresión muy potente del lenguaje que va entre paréntesis, que se llama others. O sea, en los demás casos, en los otros, escriba con la flechita hacia la derecha 0, pero este 0 entiende el software que tiene que calcular cuántos ceros son. Así nos evitamos nosotros de hacer ese cálculo y filtramos posibles errores. Bueno, la novedad es de esta descripción es que lo estamos aplicando a entrada a vectores, salida a vectores y con una habilitación que no habíamos hecho combinado estas posibilidades. La otra novedad es que en realidad, como la salida es un vector, estamos escribiendo no una salida sino 8. Entonces aquí surge el concepto característico de este tipo de descripciones de VHDL, que es la concurrencia. Usan la palabra concurrente que significa simultaneidad, simultáneo. O sea, como estamos haciendo una descripción, no un programa, sino una descripción de un dispositivo, se escriben simultáneamente todas las señales de salida, todos los bits de ese vector. Esto hay que recordarlo. Se llama entonces concurrente, descripciones concurrentes. Vamos a compilarlo, para lo cual primero hay que grabarlo, y voy a poner, así vemos el resultado de la compilación. Y muy bien, tenemos, no hay errores, el warning no tiene que ver con la descripción sino con el hardware, y vemos los demás warning, tampoco ocasionan problemas, de manera que está correctamente diseñado, y los espero en el próximo video. Espero que les haya gustado. Chao.